Uno de estos días tuve un sueño que se quedó imprentado en mi corazón y no se me iba de la mente. No sabía si este sueño tenía un significado porque no se me había sido revelado en ese momento. Pero sabía que este no era un sueño cualquiera porque lo podía recordar claramente y estaba muy imprentado en mí. Y esto solo me sucede cuando este sueño viene de Dios. Así que en el video de hoy les voy a hablar de este sueño que tuve y de la revelación que me fue dada por el Espíritu Santo acerca de este, concerniendo el perdón inmerecido y la carga de la culpabilidad que muchas personas llevan. Hola a todos, mi nombre es Eliana Sutherland y bienvenidos a mi canal. En este sueño, mi hermano se había comprado un carro de color rojo, que era nuevo del año. Entonces, él vino a mostrarnos su carro nuevo a mí y a mi hermana. Y después se lo presta a mi hermana y ella lo manejó por un ratito y lo rayó contra algo. Y le hizo una raya pequeña. Después ella se lo devolvió el carro a mi hermano y le pidió disculpas por haberlo rayado y ya no lo volvió a manejar. Entonces mi hermano decide prestármelo a mí. Y cuando lo manejo yo al carro, sucede que lo golpeo a ese carro tan feo que le rayé por completo todo el lado del carro de manera que no había espacio en donde se viera que le quedara la pintura roja. Todo ese lado estaba rayado y parecía que el otro lado y la esquina del carro también. Entonces yo me entristecí demasiado y no sabía qué hacer y me puse a llorar, pero llevaba un llanto imparable. Después se me acerca mi madre y me dice, deja de llorar y mejor pídele perdón por lo que hiciste. Pero yo le decía que no podía pedirle perdón porque yo no tenía el dinero suficiente para dárselo, para que lo llevara a arreglar. Y yo había averiguado el costo del daño y era más de la mitad de lo que costaba el carro nuevo. Entonces, yo miraba en mi bolsillo y contaba el dinero que había guardado, pero eran como $1,500 a $2,000 nada más. Y el costo del arreglo era altísimo, como de 15 a 20,000 dólares. Y hasta había visto la posibilidad de devolverle un carro nuevo, pero no tenía las posibilidades de hacerlo. Así que le explicaba a mi mamá y me explicaba a mí misma que yo no podía pedirle perdón porque no podía ir a él con las manos vacías y pedirle perdón sin pagarle por el daño del carro. Pero a la final, mi hermano, ya viendo el daño del carro, se me acercó y no me reclamó nada. Solo me miró a los ojos como esperando que yo le dijera algo. Y pues yo tomé fuerzas, regresé a mirar a mi bolsillo donde tenía el poco de dinero y lo regresé a mirar a él y le dije, perdóname. No tengo suficiente para pagarte por el carro, pero por favor perdóname. Y en mi corazón yo no esperaba su perdón porque sentía que él jamás me iba a perdonar. Entonces él me dice, no te preocupes. Y me agarra de la mano y después me lleva a un lugar donde había una mecánica muy grande. Y en ese lugar estaban muchos mecánicos en diferentes puestos. Pero lo extraño era que estas personas eran muy peligrosas. Parecían como personas que hacían daño y muchos de ellos estaban armados. Y yo estaba muy asustada. Pero ellos lo conocían a mi hermano y mi hermano los conocía a ellos. Y pues mi hermano me dejó en cargo de uno de ellos, que aunque se parecía a los demás, pero no era como ellos. Y mi hermano se fue directo hacia donde alguien que lo podía ayudar a arreglar el carro. Entonces yo subí unas gradas y me senté a esperarlo. Y esta persona que estaba a cargo de mí se sentó una grada más arriba de mí y se puso a cuidarme. Entonces yo me volví a entristecer por lo que había hecho al carro de mi hermano. Y me empecé a enojar. Y cuando me empecé a enojar, me volví como una niña pequeñita. Y de repente yo me encontraba en las mismas gradas, pero eran parte de un balcón. Y miraba hacia un lado y habían niños. Y miraba hacia abajo y habían niños también. Y como estaba yo enojada, me quería desquitar con alguien.
Pero esta persona que estaba a cargo de mí me observaba, pero no decía nada. Entonces yo empecé a agarrar cosas que estaban cerca de mí, que al agarrarlos eran juguetes. Y los empecé a lanzar a los niños que estaban a un lado de mí. Y después lo volvía yo a ver a este hombre para ver cómo reaccionaba. Y él solo me miraba y estaba observando mi proceder. Y pues como él no me dijo nada, yo agarré una pelota de playa y se la lancé a una niña que pasaba por abajo del balcón. Y golpeé yo a la niña con la pelota, y aunque yo sabía que no la iba a lastimar porque era una simple pelota de playa, pero me sentía satisfecha de haberle lanzado el juguete a la niña, pero no era una satisfacción buena. Y yo alzaba a ver al que me cuidaba y lo miraba con que mi importismo de lo que él me fuera a decir, porque yo estaba enojada. Y mi enojo venía de la incapacidad que yo sentía de no poder hacer nada para devolverle a mi hermano el carro que le había dañado. Y porque lo que yo tenía no era suficiente para suplir lo que él iba a necesitar pagar por el daño. Y entonces ahí se terminó el sueño. Este sueño se quedó imprentado en mí, pero no lo podía entender. Lo único que sabía es que no era cualquier sueño y que tenía un significado. Así que al momento que me puse a orar para que Dios me hablara del nuevo mensaje que iba a preparar para este video, este sueño se me viene a la mente, pero con la revelación. Así que a continuación les voy a dar la revelación de este sueño, porque es un mensaje del Señor para muchos de ustedes. El color del carro significa la sangre de Cristo, que fue derramada por nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. Sangre pura y limpia a cambio de nuestra maldad. Hebreos 9:14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? El rasgón pequeño que mi hermana hace en el carro significa los pecados involuntarios y pequeños que son fáciles de pedir perdón y los cuales podemos enmendar. Cuando mi hermano decide prestarme el carro a mí, después de que mi hermana se lo rayó, significa que la sangre de Cristo cubre todo pecado, grande y pequeño, por amor a nosotros. Ese amor que a pesar de las faltas que otros cometen, sigue siendo el mismo amor para nosotros también, que es limpio, puro y verdadero. Un amor por igual para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Ahora, la manera en la que yo rayé el carro, que fue demasiado grande, significa el tamaño tan grande de pecado y la manera tan tremenda en la que muchos de nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Pecados que ante nuestros ojos no tienen solución. Pecados que no podemos enmendar. Cosas que no podemos volver atrás. Y muchas personas que han cometido pecados de magnitud grande llevan en su corazón un llanto imparable por la culpabilidad de sus errores. Lo que mi madre me dice cuando me ve llorar significa la solución que Dios nos da a nuestro pecado, que es el arrepentimiento verdadero, el acercarnos hacia Dios y pedirle perdón sincero y real sin buscar solucionar lo que no podemos, para entonces venir a los pies de Cristo. Pero debemos venir como dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Existen errores en la vida que lastimosamente están fuera de nuestras manos el poder enmendar.
Y aunque nos esforcemos y tratemos de buscar la solución al error que hemos cometido, simplemente no lo podremos enmendar nosotros mismos. Eso significa el dinero que yo llevaba y el costo que verdaderamente el arreglo iba a tener. Y el andar buscando una manera u otra para arreglarlo. Pero ese sentir de incapacidad y culpa es peligroso porque si nos mantenemos habitando en ese sentir, este se puede convertir en algo más oscuro que no nos permitirá ser completamente libres en Cristo, aunque nosotros ya hayamos recibido su perdón. Si nosotros no tenemos la posibilidad de enmendar algo, debemos confiar en que Dios sí lo puede hacer y dejar en sus manos lo que a nosotros ya no nos concierne por causa de nuestra incapacidad. Y aunque haya sido nuestro error, nosotros no podemos tratar de ponernos en el lugar de Dios y traer esa solución que no está en nuestras manos. Dice en una hermosa canción: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, pero te entrego mi corazón, aunque está quebrantado, recíbelo, mi buen pastor, porque solo tú puedes restaurarlo. Y nuestro increíble Dios va a mirar el daño que hemos hecho. Pero así como mi hermano, Él también va a reaccionar de la misma manera. No nos va a juzgar por lo que hicimos, sino que más bien nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar en un proceso de restauración, donde Él se va a encargar de arreglar lo que se ha destruido. Porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados y nosotros ya no más debemos cargar con esa culpa. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En este sueño hay algo que quiero resaltar que es muy importante. Y es que cuando yo miro a mi hermano y le pido perdón, yo en mi corazón no espero recibir el perdón de su parte. Y la causa es porque yo quería pagar yo misma por el daño que había hecho. Y esta es una manera errónea de pensar. Porque si estuviera en nosotros el pagar el precio por nuestros pecados, el precio es la muerte. Y cuando andamos buscando pagar el precio nosotros mismos, estamos a la vez rechazando el precio tan grande que ya pagó el Señor por nosotros, cuando dio su vida sin pecado y sin mancha por cada uno de nosotros que somos inmerecidos de ese perdón. No hay nadie que se lo merezca, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero aún así, Dios nos lo entrega gratuitamente a todo aquel que se arrepiente de verdad y recibe ese perdón de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Las personas armadas que parecían mecánicos pero eran peligrosos representan a todo aquello que se disfraza de solución, pero que es muy peligroso, porque lleva un costo a cambio de esa aparentada solución que te venden y que no va a hacer que en realidad las cosas se arreglen, sino que se pongan peor. Y una parte que acabo de recordar es que entre estos mecánicos hubo unos que estaban vendiendo cosas ilegales, otros que estaban acuchillando a los que habían convencido de su aparentada solución. Eran gente mala, pero Dios sabe por dónde llevarnos si nosotros vamos de su mano, porque ante Él no hay enemigo que se pueda levantar. Dice su palabra que incluso los demonios reconocen quién es Dios y tiemblan. En ese lugar nadie nos hizo daño. Y estaba llenito de gente peligrosa, pero nadie nos tocó. Y mi hermano sabía a dónde iba y con quién tenía que tratar. Y así es Dios. Él sabe qué hacer, cómo hacerlo y a quién utilizar para hacerlo. Y nuestro deber es confiar en Él. La persona que mi hermano puso a cargo de mí representa a los ángeles de Dios, que Dios envía a cuidar de nosotros, pero también a dar reporte de nuestras acciones, porque esta persona observaba todo lo que yo hacía.
Salmos 91:11 dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Y Mateo 18:10 dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Ahora, la culpabilidad es algo que no desaparece para siempre después de que nosotros pedimos perdón a Dios, sino que es algo con lo que el enemigo busca destruirnos. Es un dardo que él nos lanza para que así nosotros terminemos rechazando el perdón de Dios que ya nos fue dado. Y entonces empecemos a actuar como niños enojados, buscando desquitarnos con otros por el sentimiento de culpa que llevamos dentro. La única manera de deshacernos de este sentimiento cada que busca afectarnos es con la palabra de Dios, declarando esta palabra en nuestra vida, recibiéndola nuevamente en nuestro corazón, recordando lo que Dios ya hizo por nosotros y aceptando su gracia y su perdón en nuestras vidas. La paz y la satisfacción que buscamos cuando estamos desesperados solo se encuentra en Cristo, no en el desquitarnos con los demás. Debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios y en que Él tiene el control y la solución para todo aquello que nosotros no podemos lograr. Y esta fue la revelación de este sueño. Y con esto llego al final de este video y espero que haya sido de revelación para tu vida y de bendición. Y si tú eres una persona que le cuesta mucho recibir el perdón de Dios, o que lucha mucho con la culpabilidad y andas buscando solucionar algo que está fuera de tus manos, yo oro al Señor para que Él sane tu corazón y te ayude a recibir su perdón en tu vida. Le pido a Dios que destruya ese dardo de culpabilidad que haya afectado tu corazón y que te recuerde la verdad de su palabra y te devuelva la esperanza en Él, en el nombre de Jesús. Que en Él encuentres perdón y paz. Amén. Gracias por tu preciado tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.